llegan y afligen, tormentas que traen tristeza a mi alma, pero tú me sostendrás. Yo sé, tú me sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar. Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, quiero servirte mejor y nunca desmayar. Señor, no me dejes desmayar. Tormentas que azotan mi alma, tormentas y quieren derrumbar mi casa, pero tú la sostendrás. Y yo sé, tú la sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar. Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar. Señor, no me dejes desmayar. Tormentas que llegan y afligen, tormentas que traen tristeza a mi alma, pero tú me sostendrás. Yo sé, tú me sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar. Señor, nunca desmayar. Ok, buenos días, hermanos. Bienvenidos. Como dice la hermana, somos bendecidos un domingo más. Previo a dar inicio al estudio bíblico de orgullo, vamos a dar inicio con una oración. Señor, te doy gracias por permitirme un domingo más compartir tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que nos des sabiduría,
que nos hagas entender para aprender y que nos enseñes para entender tu palabra, para entender que el orgullo es un pecado que tú abominas, que tú aborreces, para identificarlo y erradicarlo de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a dar a continuación a la clase de orgullo. Esta va a ser la cuarta y última clase en línea respecto a ese tema. Vamos a cerrar, considero yo, con broche de oro, ¿no? En este tema. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Fíjense bien. El tema ya sabemos que es orgullo, pero es muy importante. A lo largo de estas 3 semanas hemos aprendido de orgullo de manera enorme, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo tenemos tatuado en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que es el orgullo, el daño que nos hace y la forma de identificarlo, y hasta en cierta forma cómo erradicarlo. Pero vamos a ver que el mejor antídoto, sí, para el orgullo es la humildad. Entonces vamos a enfocar, ¿sí?, hablando del mismo orgullo, ¿sí?, el contraste del orgullo, o sea, lo opuesto, que es la humildad. Es el antídoto, la cura para el orgullo, ¿sí? Entonces debemos humillarnos ante Dios para dejar el orgullo. ¿Ok? Bien, en primer término, cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de pobreza, ¿sí? No estamos hablando de dinero, ¿sí? Bien, es simplemente lo opuesto al orgullo. Mira, vamos a empezar aquí. Previo a empezar, vamos a dar un concepto de lo que, así como lo dimos de orgullo, ahora vamos a decir qué es la humildad según la Real Academia Española. Dice que el orgullo, ¿sí?, es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, ¿sí? Entonces, es conocer que estamos limitados, conocer, ¿sí?, darse cuenta que somos débiles, ¿sí? Y con base a este conocimiento, entonces obramos, ¿sí?, en humildad. Bien, fíjense, al ser humildes, ¿sí?, es cuando podemos entonces tener de forma clara una perspectiva correcta de nosotros mismos, de lo que realmente somos. ¿Sí? En consecuencia, nos damos cuenta que sin Dios no somos nada. ¿Sí? Para saber que no somos nada, ¿sí?, hay que ser humildes. Por lo que entonces, como cristianos, actuamos o deberíamos de actuar bajo la soberanía de Dios, bajo su perfecta voluntad, no bajo nuestra voluntad, no bajo nuestro orgullo. ¿Sí? Vean cómo a lo largo de la clase hay un contraste entre orgullo y humildad. Siempre, siempre, siempre. Dios pide humildad, no pide orgullo. ¿Sí? Cuando habla de orgullo te dice es malo, erradícalo de tu vida. ¿Ok? Bien. El primer punto que vamos, ya una vez definido el concepto, el primer punto que vamos a tocar es el siguiente. Ante la grandeza de Dios debemos ser humildes. Ese es el título. Si abren sus Biblias y gustan apuntarlo o leerlo conmigo, lo vamos a encontrar en Salmos capítulo 8, del versículo 3 al 4. Dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Fíjense. Tenemos que saber quiénes somos
¿sí? Identificarnos qué hacemos en esta tierra a la luz de la grandeza de Dios. Cuando empezamos a tomar conciencia es cuando automáticamente bajamos la cabeza y nos humillamos ante Dios, ¿sí? Al contemplar lo maravilloso de su creación, su universo, ¿sí? Es una forma de aterrizarnos de quiénes somos nosotros verdaderamente, ¿ok? Entonces, si con lo que te acabo de decir, si a lo largo que tú lees tu Biblia, tú sigues sintiéndote importante, es porque existe demasiada soberbia en tu corazón, ¿sí? Entonces debemos ser humildes ante Dios. La humildad es tenerle un debido respeto a Dios como pecadores, porque todos somos pecadores, todos estamos constituidos como pecadores, todos adquirimos un valor, pero es en el momento en que creemos en Dios, ¿sí? Ahí es cuando empieza nuestro verdadero valor, no antes. Bien, ya ahorita definimos ante la grandeza de Dios, ¿sí? Debemos ser humildes. Ahora vamos a ver otro punto. Cristo es un ejemplo de humildad. Cristo, cuando vino a la tierra, fue un ejemplo de humildad para todos nosotros, ¿sí? Fíjense, eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice así el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Antes no. Para que quede más claro, vamos a ver otro versículo. En Juan capítulo 13, del versículo 14 al 15, dice así, dice el 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí nos está diciendo cómo Cristo fue un ejemplo para nosotros, ¿sí? A pesar de ser el Señor, a pesar de ser Dios mismo, ¿sí? Él nos da el ejemplo de humildad. Nosotros, ¿quiénes somos para no ser humildes? ¿Sí? Tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Vamos a agregar otra diapositiva a lo mismo. En Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 8. Aquí nos va a dar mucha luz, mucha luz. Dice así el 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, nada con orgullo, nada con soberbia, todo con humildad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tú debes de ver a la gente como superior a ti mismo, ¿sí? Eso es humildad. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Lo mío no importa, ¿sí? Lo que importa es mi prójimo, lo de los demás, lo de mi hermano, ¿sí? Continúa, dice, sino cada cual también por lo de los otros, ¿sí? Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Aquí está diciendo que Cristo fue un ejemplo de humildad. 6. El cual, siendo en forma de Dios, ¿sí?
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios, no se aferró a su posición, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, ¿sí?, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Repito, se humilló a sí mismo, y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bien, ¿cuál es el aprendizaje de esto que acabamos de leer? Lo que podemos apreciar es que Jesús fue humilde y siempre obedeció a su Padre, siempre estuvo en constante obediencia. Ahora, como Cristo, ¿sí?, debemos tener una actitud de siervo, de servir, de obedecer por amor a Dios hasta la muerte. Ahora bien, te voy a hacer una serie de preguntas reflexivas que te tienes que hacer tú a la luz de lo que acabamos de leer, ¿no?, la palabra de Dios. La primera pregunta que te voy a hacer, bueno, esa lámina de Torah, es: ¿amas a Dios hasta la muerte como para congregarte? Siguiente pregunta: ¿amas a Dios hasta la muerte como para llegar temprano una vez que te congregues? ¿Amas a Dios hasta la muerte como para ver los estudios bíblicos y las predicaciones que se están dando vía internet? Siguiente pregunta: ¿amas a Dios hasta la muerte como para tomar un ministerio una vez que regresemos y nos congreguemos y para ejercerlo cabalmente? ¿Sí? Siguiente serie de preguntas reflexivas: ¿amas a Dios hasta la muerte como para leer la Biblia diariamente, para escudriñar la Biblia diariamente? Te hago otra pregunta para que reflexiones en tu diario vivir: ¿amas a Dios hasta la muerte como para orar diario, para platicar con Dios? ¿Amas a Dios hasta la muerte como para obedecer su palabra? Penúltima pregunta: ¿amas a Dios hasta la muerte como para humillarte ante Él? Y última pregunta: ¿amas a Dios hasta la muerte como para pedirle perdón por tu orgullo? Son preguntas de reflexión que forzosamente, por el estudio que acabamos de ver en esas 4 semanas, forzosamente debemos hacérnoslas y debemos contestárnoslas honestamente. Y si vemos que nuestra respuesta no es agradable a Dios, tenemos que pedirle que Él nos ayude a modificar esa conducta, ¿sí? Porque nosotros no vamos a poder solos, ¿sí? Entonces, si nosotros intentáramos hacerlo, estaríamos apelando al orgullo y no pedirle a Dios, pedirle misericordia, humillarnos ante Él, ¿verdad? El siguiente punto habla de que Jehová mira a los humildes. Dice así, esto lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, aquí viene el punto: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra, dice Jehová. Ahí es súper claro. O sea, el título es Jehová mira. Jehová está al tanto, está observando a sus hijos que son humildes, no a sus hijos, a los que son soberbios, ¿sí?
Es muy claro ese versículo, ¿no? Entonces, ahorita vimos cómo Jehová mira. Ahorita vamos a ver el siguiente punto, cómo Jehová escucha, ¿sí?, a los humildes. Y esto lo encontramos en Salmos capítulo 10, versículo 17. Dice así: el deseo de los humildes oíste. Repito, o te repite Dios. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Fíjense cómo nos dice ahí que Dios está atento a nuestras súplicas, a las súplicas de los que tienen los corazones humildes, ¿sí? Por otra parte, es importante hacer notar la segunda parte del versículo, donde dice, tú dispones su corazón, ¿sí? Está hablando que Dios dispone el corazón del humilde. Es decir, el humilde en oración le va a pedir a Dios acorde a la voluntad de Dios, no acorde a sus deseos. ¿Me explico? O sea, cuando una persona, un cristiano humilde, le pide a Dios, ¿sí?, obviamente que va a pedir, no va a pedir para satisfacer deseos, ¿sí?, sino Dios le pone en su corazón qué es lo que tiene que pedir realmente. Bien, vamos el otro punto, que dice así: Dios habita en el corazón de los humildes y Dios vivifica el corazón de los humildes, ¿sí? En Isaías capítulo 57, versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Ojo, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como se dice, ¿no? Más claro ni el agua, ¿no? Aquí nos está diciendo que Dios habita en el corazón del humilde. No dice que habita en el corazón del orgulloso, ¿sí? Dios dice que vivifica el corazón de los humildes. Siguiente punto, nos habla de que Dios ensalza a los humildes. Esto lo vamos a encontrar en tres partes de la Biblia. Lucas capítulo 14, versículo 11, dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recuerden el título, Dios ensalza a los humildes. En Santiago capítulo 4, versículo 10 encontramos, dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Sí? Acorde a lo que acabamos de leer. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, ¿sí?, fíjense, para que Él os exalte, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo, ¿sí? Dios nos va a exaltar cuando sea el tiempo, cuando sea el debido tiempo. ¿Cuándo? Ni antes ni después, tal vez tampoco hoy, sino en el preciso momento, en el momento que Él determine que es el correcto, porque Él conoce el pasado, presente y futuro. Él sabe cuándo lo requerimos, ¿sí? Nosotros no sabemos. El que piense o dice que yo sé cuándo, porque pues si es que hoy lo ocupo, sí, pero Él sabe que tú realmente no lo ocupas. Él te va a decir cuándo. Para eso hay que tener paciencia, hay que tener humildad, hay que ser humilde. Tenemos que humillarnos ante Dios. El antídoto para el orgullo es la humildad. Nuestro valor solo viene de Dios y eso es humillarse. Ser humilde implica actuar con su poder, de acuerdo con su guía, no con nuestras propias fuerzas o esfuerzos o nuestros propios razonamientos, ¿sí? Aunque no lo merecemos, ¿sí?, Él nos ama y nos da valor, ¿sí?
y nos da una dignidad a pesar de todos nuestros defectos humanos, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestros pecados. Él nos da un valor, Él nos rescata de eso, ¿no? El reconocimiento de Dios es más valioso que cualquier reconocimiento humano. Tenemos que tener eso muy claro. Debemos obedecer humildemente a Dios, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Debemos ser humildes, es humildad. Si ahorita yo no estoy pasando por un buen momento, no por eso me voy a alejar, al contrario, me voy a aferrar más a Él, porque nada más Él me va a sacar de este problema. ¿Sí? No lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios puede hacer en mí. Es muy importante decirle, Dios nos va a bendecir a nuestro debido tiempo, ni antes ni después. Él sabe el momento preciso. Y el momento preciso puede ser nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez, si hablamos, por ejemplo, de riquezas, tal vez esas nos aparten de Dios. De hecho, muchas veces la riqueza hasta es una prueba. ¿Sí? Para ver qué vas a hacer con tu riqueza. Cuando tenemos carencias es cuando más nos aferramos. Y cuando tenemos solvencia es cuando más nos alejamos. Y es una forma de demostrarle a Dios que que toda la bendición es por parte de Él y no por parte de mí, del esfuerzo que yo hice para obtenerlo. Porque si no sería orgullo. Bien, siguiente punto. Los humildes son los más grandes en el reino de Cristo. ¿Sí? El Mateo 18, capítulo 18 del versículo 1 al 4 dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? Acuérdense, el título es El humilde, ¿sí? Son los más grandes en el reino de Cristo. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ser como niños. ¿Sí? Un niño es una persona inocente, no tiene maldad en su corazón, ¿sí? Tiene un corazón humilde, sincero, ¿ok? Si bien es cierto, todos estamos constituidos pecadores, todavía no hay conciencia de él, de que un niño es pecador, ¿sí? Tiene un corazón humilde y sincero, ¿sí? Entonces, al igual que un niño que confía en su padre, nosotros igual debemos confiar en nuestro Padre, Dios. ¿Sí? Bien, continuamos. Los humildes reciben más gracia. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense cómo regularmente cuando hablamos de soberbia está en contraste, en oposición está la humildad, y viceversa. Cuando hablamos de humildad, en contraste está la soberbia o el orgullo, ¿no? Y aquí es muy claro, ¿no? Ahora, vamos a agregar otro texto más, ¿no? Que habla de que los humildes reciben más gracia. Fíjense. En 1 Corintios capítulo 15 del versículo 9 y 10 dice así: porque yo soy el más pequeño, aquí está hablando Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y ahorita muchos se dicen apóstoles con un orgullo como, bueno, eso es otro tema, pero bueno. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, reconoce su gran pecado. ¿Sí? Dice el 10, pero, fíjense bien,
pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sí? No somos por nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? ¿Sí? Sino dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado, dice, he trabajado más que todos ellos. ¿Cuáles ellos? Que los 12 apóstoles. Él sabía que había trabajado más que todos ellos, ¿sí? Pero no yo, ¿sí? He trabajado yo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿sí? Eso es humildad. Ahí está la humildad claramente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 9 al 10. ¿Quieren hablarle a alguien de humildad? Díganle. Aquí está, Primera de Corintios, versículo 15, del 9 al 10. Pablo no se sentía digno, ¿sí? Reconocía sus faltas. Eso es humildad. En contraste, el orgullo, ¿sí? No te permite reconocer faltas. No te permite reconocer pecado. Necesitamos ser humildes para reconocer pecado. La gracia de Dios es la que te mueve, la que nos mueve a trabajar por Él y para Él. La que te mueve a tomar un ministerio, ¿sí? Ahora, tú, con tu orgullo, ¿sí? Tú y tu orgullo, no te mueven a trabajar, no te mueven a buscar un ministerio. No te mueven a irte a una misión. No te mueve a cumplir, ¿sí? La gran comisión, que es evangelizar, ¿sí? El orgullo no te permite hacer nada de eso. La misericordia, ¿sí? El que tú te humilles, ¿sí? Es la que te mueve a hacer lo que Dios te pide. La verdadera humildad no radica en convencerse de que uno no es valioso. O sea, no estamos hablando de que humildad es de que me reconozco como que no soy valioso, sino en que Dios obra en nosotros, ¿sí? Bien. Hay que reconocer que Dios es quien nos da valor. Nosotros no nos damos ningún valor, ¿sí? En el momento que nos damos valor es orgullo. Dios nos da el valor a nosotros, ¿sí? Bien. Y como lo comentaba al principio de la clase, la cura, el antídoto para el orgullo, humildad, ¿verdad? En la clase pasada hay una palabra que no pude decir, que decía, ¿cuál es? Metrosexual, ya me acordé, ¿verdad? Bueno. Siguiente punto. Los santos deben revestirse de humildad. Los santos deben revestirse con humildad, de humildad. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Debemos, ¿sí? Como escogidos de Dios, vestidos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Los santos deben revestirse de humildad. Vemos otra vez el contraste entre la soberbia y la humildad, ¿sí? Entonces, esa debe ser la forma del diario vivir de un cristiano verdadero, la humildad, no la soberbia. Bien, ya vimos ese punto. Ahora, los cristianos debemos andar con humildad. En Efesios capítulo 4 del versículo 1 y 2 dice así: ok, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor.
Bien, nosotros como cristianos somos embajadores, somos representantes de Dios aquí en la tierra, ¿no? Por lo que debemos, como representantes, ser humildes, ¿sí? No ser soberbios, ¿sí? Hay que recordar que la gente observa nuestra manera de vivir, nuestra vida. Yo te pregunto a ti, ¿la gente que te rodea puede ver a Cristo en ti? ¿Sí? Es una pregunta para reflexión. ¿La gente que te rodea puede ver a Cristo en ti? ¿Qué tan buen embajador, qué tan buen representante de Dios somos en esta tierra? Siguiente punto. Dice así, la humildad es necesaria para el servicio de Dios. Hubo un hermano que, le decimos el hermano Bollito, que puso una serie de letreros ahí en la iglesia. Y muy acorde cuando yo empecé el tema del orgullo, que en enero, la primera semana de enero del 2020, empiezan a pegar los cartelones y me sorprendí, ¿no? De cómo hay armonía entre cómo Dios le comparte el mensaje, ¿no? A los hermanos, ¿no? Y es ¿no? Que Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Yo les ponía en la iglesia el ejemplo a los hermanos, los carteles. Miren, ese cartel que se pegó ahí no es para decoración, es para que lo veamos, lo leamos, ¿sí? Y lo pongamos por obra. Entonces, Dios nos dice que si queremos servirle, debemos ser justos, misericordiosos y que caminemos en humildad con Él. Siguiente punto. Dice así, las aflicciones tienen por objeto producir humildad. Fíjense, muchas veces tenemos aflicciones, pero pueden tener un objeto, producir humildad, generar humildad en ti, ¿sí? En Levíticos capítulo 26, versículo 41, dice así, es muy claro, no hay mucho que explicar ahí. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Ojo, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Tuvo Dios que humillarlos para que reconocieran el pecado. Muchas veces Dios nos va a humillar para que reconozcamos que hemos pecado, para que nos abra los ojos del pecado que estamos cometiendo. ¿Sí? Ok, siguiente punto. La obediencia comienza en la humildad. Para que nosotros podamos obedecer a Dios, iniciamos en humildad. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 9 al 15, vamos a leer. Voy a leer el 1 primero, y de ahí me voy a brincar del 9 al 15, para entender el contexto, ¿no? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Sí? A él le habían aconsejado que en ese pueblo él podía ser sanado, ¿no? De hecho, se dirigió primeramente con el rey, después lo mandaron con el profeta Eliseo, ¿no? 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Fíjense, Eliseo le envió un mensajero a ese gran general, ¿no? Diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Sí? Acuérdense, le envió un mensajero. 11. Y Naamán se fue enojado, se enojó porque él, ¿cómo? ¿Sí? General de los ejércitos,
¿sí? Que Dios había estado con él y había hecho que ganara grandes victorias. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él. Él pensaba, él en su propio razonamiento, en su orgullo, ¿no? Yo decía para mí, saldrá él y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. ¿Sí? A él decía, sí, ya tenía el cuadro, ya tenía su cuadro, ¿no? Muchos de nosotros a veces ideamos un cuadro, ¿no? De que va a ser así, debe ser así. No. Los planes de Dios a veces son diferentes a los nuestros, ¿no? El 12 dice así, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Sí? Y se volvió y se fue enojado. En este capítulo hay muchas aplicaciones demasiadas, ¿no? Yo la voy a enfocar a lo que es el orgullo, a lo que es la humildad, ¿verdad? Bien, dice el 13, mas sus criados, fíjense, sus criados tuvieron que no, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, o sea, para él se les hacía insignificante lo que le pedían, se les hacía sucio, había mejores ríos en otra parte que al que lo mandaban. ¿No lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, sus criados, fíjense. 14. Cambio aquí. Okay. Él entonces descendió, ¿sí? Se tuvo que humillar y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 15. Y volvió al varón de Dios, o sea, él regresó con el profeta, ¿sí? Él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora, fíjense bien, conozco, ¿sí?, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y ahí continúa, está muy interesante, ¿no? Si gustan en su casa, pueden leerlo y disfrutarlo, ¿no? Pero aquí vamos a ver la aplicación respecto al orgullo, la soberbia, ¿no? De entrada pudimos leer o podemos observar que Naamán se molestó porque Eliseo no lo recibió de manera personal, ¿no? Sino que mandó, ¿sí?, a otra persona, siendo que él se consideraba o que él era todo un general del ejército. Él merecía orgullo, él merecía ser recibido personalmente, ¿sí? Esperaba un trato preferencial y no el que él acostumbraba a hacerlo con los demás. O sea, él sí, pero a mí no, ¿verdad? Orgullo. Naamán ocupaba ser sanado, pero en el capítulo 15, en el versículo 15, vemos que él quería ser sanado de acuerdo a sus condiciones, ¿sí? De acuerdo a la forma, no, va a ser así. O sea, Dios no es así, ¿ok? Entonces, aquí claramente vemos una falta de humildad por parte de Naamán y un exceso de orgullo, ¿sí? Cuando no hay humildad hay orgullo, ¿sí? Cuando hay orgullo no hay humildad. Entonces, él ocupaba aceptar la forma o las condiciones de Dios para poder ser sanado, ¿sí? Dios va a resolver nuestros problemas de acuerdo a la forma que Él establezca, no a nuestra forma, ¿sí? Él necesitaba someterse a la voluntad de Dios para ver resultados. Nosotros también necesitamos someternos a la voluntad de Dios para ver resultados, ¿sí? También observamos en la lectura que sus criados fueron más sensatos que él, ¿sí? Para que Naamán sanara tuvo que humillarse y obedecer. Se humilló, entonces pudo obedecer. Naamán, al ser sanado, reconoció a Jehová como el único Dios en toda la tierra, ¿sí? Yo te pregunto, ¿qué ha hecho Dios por ti como para que no lo reconozcas tú?
como Dios de toda la tierra, como para que sigas con orgullo, para que sigamos con orgullo. Debemos de trabajar y erradicarlo, ¿no? Entonces, al igual que Naamán, necesitamos reconocer que Jehová es el único Dios en toda la tierra. No hay otro Dios. ¿Sí? Ahora yo te pregunto tú a manera de reflexión. ¿Sí? Creo que lo tengo aquí. Cuando tú tienes un problema, le pides a Dios que te ayude a resolverlo de acuerdo a tus condiciones, a la forma que tú le dices a Dios que debe de ser, o le pides ayuda sometiéndote a su voluntad, a sus condiciones. Hay dos formas de pedirle a Dios, ¿sí? Hay que tener cuidado. Necesitamos humillarnos ante Dios para poder obedecer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Previo a obedecer a Dios, forzosamente debimos habernos humillado. ¿Sí? Es algo parecido como cuando pecas. ¿Sí? Cuando les comentaba el 3x1. Cuando tú pecas, o cuando yo peco, cuando todos pecamos, inicia el orgullo, después la desobediencia. Contrario aquí, bueno, de hecho aquí está, no me voy a adelantar, pero lo termino de decir, contrario, el orgullo, la obediencia forzosamente nos inicia en la humillación, ¿sí? Fíjense, a manera de reflexión, ya estamos terminando, ¿verdad? A manera de reflexión, dice así: si hay humillación, hay obediencia. Si hay orgullo, hay desobediencia. ¿Sí? Repito, si hay humillación, hay obediencia. Si hay orgullo, hay desobediencia. ¿Sí? Ahora, lo mismo, ¿sí? Lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí? Para que quede más claro. La obediencia a Dios comienza con la humildad. La desobediencia a Dios comienza con el orgullo. Fíjense el contraste que hay, es súper claro. La obediencia a Dios comienza con la humildad. Para obedecer a Dios necesitamos ser primeramente humildes. Si soy humilde, entonces voy a obedecer. Si no soy humilde, no voy a obedecer. ¿Por qué? Porque tengo soberbia. ¿Sí? La desobediencia a Dios comienza con el orgullo. Soy orgulloso, yo pienso, no ocupo a Dios. Desobedezco, no porque te voy a obedecer. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que obedecemos humildemente, entonces es cuando podemos recibir sus bendiciones. ¿Sí? Entonces, mire, déjenme ver si lo tengo aquí. Viene. Una vez que obedecemos, entonces humildemente podemos recibir bendiciones, a manera de que lo tengan ahí en su memoria. Los caminos de Dios son ampliamente mejores que cualquier otro camino. ¿Sí? ¿Qué decía Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. 2. Dios quiere más nuestra obediencia que cualquier otra cosa, para lo cual, como les comenté, se ocupa humildad. 3. Dios es soberano y Él puede utilizar cualquier forma, cualquier medio para bendecirnos. Él sabrá cómo. Nosotros no sabemos. Si tú piensas que sabes, ya estás siendo orgulloso. Bien, algunas frases célebres que he encontrado de humanos que te hacen pensar, te hacen reflexionar, son las siguientes. Lo dice Charles Spurgeon. Dice: debemos humillarnos bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad humana. ¿Sí? Bueno, creo que me adelanté. Es más claro, mantener los ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. ¿Sí? Mantener los ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Ya no soy yo.
¿Sí? ¿Ok? Entonces, a manera de explicación o algo más de lo que dice, que debemos humillarnos bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad humana. ¿Sí? Entonces, voluntad humana nos incluye a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a nuestro orgullo. ¿Sí? El siguiente dice así, el mismo Charles Spurgeon dice, no desees ser el hombre más importante de la iglesia, sé manso, sé humilde. El mejor hombre de la iglesia es el que está dispuesto a hacer un tapete para que todos puedan limpiarse sus botas. El hermano que no le importa lo que pase, con tal de que Dios sea glorificado. ¿Sí? La humildad es el mejor antídoto para el orgullo. Siguiente. Fíjense bien. Si tratas a los demás como superiores a ti, vas por buen camino, vas por el camino correcto de la humildad. Siguiente. Dice, Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Repito, Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en lo más humilde de los corazones. Si tú tienes un corazón humilde, Dios está contigo. Si no tienes un corazón humilde, no está contigo Dios. Si tienes un corazón soberbio, no puede estar Dios contigo. ¿Sí? Esto lo dijo D.L. Moody. Entonces, miren, fíjense bien. Esto está... El orgullo es una barrera que se interpone entre tú y Dios, el cual rompe tu relación con Dios. Repito, el orgullo es una barrera que se interpone entre tú y Dios, el cual rompe tu relación con Dios. La humildad, en contraste, la humildad es un puente, ¿sí?, que se pone entre tú y Dios, el cual posibilita y restablece tu relación con Dios. Repito, la humildad es un puente que se pone entre tú y Dios, el cual posibilita y restablece tu relación con Dios. CPMM. Bien, a lo largo de la Biblia encontramos que Dios nos da la instrucción vivir en amor y humildad, libre de orgullo. ¿Sí? Voy a cerrar con 3 versículos. Se me hace sorprendente, ¿no?, de cómo voy a terminar a tiempo. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice así: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo te pregunto, ¿cómo miras a tus hermanos? ¿Como superiores a ti o como inferiores a ti? ¿Sí? Si los miras igual a ti, ¿sí?, todavía, entonces te falta. Debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Debemos llegar a ser a la semejanza de Cristo. Penúltimo, para terminar, Miqueas 6:8. Ya lo había leído, pero tiene que quedar en nuestra mente, en nuestro corazón. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, el único Dios. Perdón, versículo, perdón. Mateo
Mateo 11:29. Y último versículo de todo el estudio bíblico, gracias a Dios lo terminamos, va a ser el que por varias veces y que mi alumno destacado de la escuela me lo ganó en principio. Es Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? El antídoto ahí está. Hay que leer la Biblia para saber qué es pecado y cómo podemos erradicar el pecado. ¿Sí? Pecado es orgullo, es soberbia, es un pecado que Dios abomina, que Dios aborrece, que endurece tu corazón, endurece tu espíritu, ¿sí? Que contamina, que hace tropezar a los demás. ¿Sí? Misericordia es todo lo opuesto. ¿Sí? Humildad, todo lo opuesto. Entonces, pues hermanos, aquí damos fin al tema del orgullo. Espero que ninguno diga por fin. ¿Sí? El que diga por fin quiere decir que ya lo aprendió y que ya lo erradicó de su vida y lo está poniendo por obra, ¿verdad? Los invito, hermanos, que si alguna vez tienen una plática con alguien y se les olvida, o pueden recomendar o hacer referencia a los videos que la iglesia de alguna manera hacemos el esfuerzo y lo pasamos vía online, para que aprendan al igual que todos nosotros, porque yo aprendo. Para mí es esta bendición dar las clases, ¿sí? Comentaba, a mí no me gusta salir en vivo en cuestiones, digamos, seculares, ¿no? O andarme tomando fotos, no me gusta, pero para Dios, le comentaba a la hermana Brenda, ya no soy yo, ¿sí? Es Cristo en mí. Entonces, yo que no, me preguntaba que si me había molestado en el video de los niños de sacar mi foto. Pues, claro que no, le digo, al contrario, es para la honra y gloria de Dios todo. Entonces, gracias hermanos por acompañarme durante estas 4 semanas. Le damos fin. Es un gran aprendizaje para mí, espero que para todos nosotros. Y espero, creo que si Dios quiere, el 31 de este mes voy a regresar con un tema nuevo, un tema diferente, el cual estoy en oración para que Dios me lo dé. Y ya que nuestro pastor sale de vacaciones a consulta a la ciudad de Guadalajara y nos pidió el apoyo ahí, ¿verdad? Entonces me retiro con una oración general. Señor, te doy gracias por permitirme compartir tu palabra, por habernos enseñado, por hacernos entender lo que es el orgullo, lo que es la humildad, la gran misericordia que tienes, la paciencia que tienes tú para con nosotros, para entender, para comprender. Te pedimos que nos continúes dando sabiduría, inteligencia, que nos des el conocimiento, pero que todo eso lo pongamos por obra, ¿sí? Sabemos que nosotros por nosotros mismos no podemos, pero tú en nosotros sí podemos. Tenemos que rendirte toda la honra y toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos.